¿Caminar de noche por Japón? ¿Estás loco? Es un suicidio. Esa fue mi primera reacción, una respuesta visceral, casi un reflejo animal forjado en las calles de Ecatepec. Para cualquiera que me escuche, la palabra noche probablemente evoca imágenes distintas. Para algunos, es un manto de tranquilidad, el momento de pasear bajo las estrellas. Para otros, como para mí, es un sinónimo de peligro, una frontera invisible que, al cruzarla, te obliga a jugar a la ruleta rusa con tu propia vida. En el lugar donde nací y crecí, en ese monstruo de concreto y asfalto al norte de la Ciudad de México, la noche era un símbolo de tensión y de miedo. Era un pacto no escrito. En cuanto el sol comenzaba a teñir de naranja los cerros polvorientos, la ciudad cambiaba de piel. Un escalofrío colectivo recorría las calles. La gente apresuraba el paso, con la mirada fija en el suelo, las llaves del coche o de la casa ya en la mano, listas para la carrera final. Los negocios, uno tras otro, bajaban sus pesadas cortinas de acero, un estruendo metálico que se convertía en la banda sonora del encierro. Los callejones, iluminados a medias por focos parpadeantes, se llenaban de sombras que parecían devorarlo todo. No era raro escuchar el eco de un disparo lejano o el grito ahogado de un asalto, sonidos que se perdían en el rugido constante del tráfico y que al día siguiente nadie recordaría. Sobrevivir a la noche en mi México era un ejercicio de desconfianza. Tenías que ponerte trucha. Dudar de todo y de todos. La sombra que se alarga, los pasos que suenan detrás de ti, la motocicleta que reduce la velocidad a tu lado. El semáforo en rojo a las 2 de la mañana no era una ley, era una sugerencia peligrosa. Detenerse era una invitación al desastre. Las filas eran para los ingenuos, el más fuerte o el más rápido se abría paso. Y un objeto olvidado, una cartera sobre la mesa de un café, un celular en el asiento del microbús, eso era un regalo, una ofrenda al caos que jamás volverías a ver. Esa era la realidad. No una posibilidad, sino la certeza con la que vivíamos cada día. Y entonces, en medio de esa jungla, un día cualquiera, se me encomendó una misión que sonaba a chiste de mal gusto, un viaje de inspección a Japón. Carlos, irás a Japón. Es uno de los países más seguros del mundo, me dijo mi jefe, con una seriedad que no admitía réplica. En el instante en que escuché sus palabras, una sonrisa amarga se dibujó en mi interior. ¿Seguro? ¿De verdad existía un lugar así, una utopía en una isla asiática? No podía creerlo. Para mí, la seguridad era algo que se compraba con 3 cerraduras en la puerta, con alambre de púa sobre la barda y con la bendición de llegar a casa una noche más. Sin embargo, desde el momento en que pisé el aeropuerto de Narita, cada uno de mis paradigmas, cada una de mis defensas construidas a lo largo de 35 años, comenzó a desmoronarse, pieza por pieza. La gente haciendo fila, una línea perfecta y silenciosa, sin empujones ni miradas de impaciencia. Los pequeños gestos de amabilidad en un día lluvioso, un desconocido inclinando su paraguas para cubrirme mientras yo abría el mío. La persona que corrió detrás de mí, sin aliento, solo para devolverme el teléfono que había dejado olvidado en el mostrador de una tienda. Pero el golpe de gracia, la imagen que se grabó a fuego en mi memoria, fue la de cientos de bicicletas estacionadas frente a la estación de tren. Perfectamente alineadas, muchas de ellas con la llave puesta en la cerradura, a la vista de todos. Y nadie, absolutamente nadie, las tocaba. No era que no las robaran. Era algo mucho más profundo. La idea misma de robar parecía no existir en su universo mental. Frente a esa escena, un calor extraño me subió por el pecho, una emoción que no supe nombrar, una mezcla de asombro, de envidia y de una tristeza profunda. Comprendí en ese instante que la seguridad no es el resultado de un sistema policial o de una economía fuerte. No son las patrullas en cada esquina ni los soldados con armas largas. La verdadera seguridad es algo invisible. Es una cadena de empatía, de respeto, de consideración por el otro que se multiplica hasta crear una atmósfera que envuelve a toda la sociedad. Es la confianza. Esta es la historia de cómo yo, un hombre de Ecatepec cargado de cinismo y cicatrices, llegué a Japón con el alma blindada y terminé siendo desarmado por una simple y abrumadora sensación, la de poder confiar.
Esta es la crónica de cómo un aire que nunca había respirado me cambió desde adentro. Si alguna vez te has preguntado qué es realmente la seguridad, si alguna vez has soñado con caminar sin miedo, entonces un fragmento de este viaje, te lo aseguro, resonará también en tu corazón. Cuando el crepúsculo se acercaba, una pesadez familiar se instalaba en mi pecho. El cielo, teñido de un naranja violento sobre el Cerro de la Cruz, podía parecer pacífico a la distancia, pero ese breve interludio entre el día y la noche era, para mí, el momento de máxima alerta. Llevaba más de 10 años trabajando en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, analizando datos, diseñando estrategias que casi nunca funcionaban, pero ni toda la experiencia del mundo había logrado que me acostumbrara a las noches de mi ciudad. El aire mismo parecía cargado de una tensión eléctrica. Cerrar las ventanas y correr las pesadas rejas de hierro era un ritual diario, un automatismo grabado en mis músculos. Echar la llave, luego el cerrojo, y finalmente la tranca de acero. 3 capas de protección que, en el fondo, sabía que no servían de nada si la maña decidía que esa noche te tocaba a ti. Hace unos años, mi vecino de al lado, don Raúl, fue despertado por el estruendo de su puerta siendo derribada. A la mañana siguiente, solo quedaba el marco astillado, el olor a quemado y una familia temblando en silencio. Los ladrones se habían llevado todo, hasta la fe. Nunca los atraparon. Yo mismo tuve mi bautizo de fuego. Una noche, volviendo a casa, sentí el frío inconfundible del cañón de una pistola en mi nuca. El miedo te paraliza la garganta, te roba el aire. Me quitaron la cartera, el reloj y el celular. 2 jóvenes, no tendrían más de 18 años, con los ojos vacíos y desesperados. Ese instante, esa mezcla de terror absoluto y el alivio de haber sobrevivido, es una cicatriz que no se ve, pero que nunca deja de doler. Papi, ¿hoy sí vas a llegar temprano? La voz de mi hija Sofía, de apenas 7 años, resonaba en mi cabeza. Claro que sí, mi amor, le había respondido con una sonrisa, pero por dentro me carcomía la culpa. Cada mañana, al dejarla en la reja de la escuela, rezaba en silencio. Por favor, que hoy regrese a salvo. Las historias de niños asaltados o, peor aún, secuestrados camino a la escuela, no eran solo titulares en las noticias. Eran las conversaciones de mis compañeros, las advertencias en los grupos de WhatsApp de los padres. En este país, el peligro no es un evento extraordinario, es una extensión de la vida cotidiana. En la parada del micro, 2 tipos en una motoneta amenazan a los pasajeros para quitarles sus teléfonos. En el mercado, entre los gritos de los vendedores, un carterista te vacía el bolsillo con la habilidad de un cirujano. Contar esas historias es tan común que ya se ha vuelto aburrido. Y cuando la noche se hace más profunda, todo empeora. Las calles se vacían de gente y se llenan con el rugido de los motores de las motos y el eco de los perros ladrando a las sombras. Si un perro ladra de repente, tu cerebro tiene que procesar en una fracción de segundos si es un animal asustado o la señal de que alguien está saltando la barda. El corazón se te acelera, un nudo de hielo se te instala en el estómago. Mi trabajo me daba una perspectiva aún más cruda de la realidad. Los datos son implacables. Las cifras te abofetean. El porcentaje de mexicanos que se sienten seguros caminando por su colonia es ridículamente bajo, apenas llega al 10%. La tasa de homicidios está entre las más altas del mundo. Cada vez que leía esas cifras en un informe, veía las caras de la gente detrás de los números. Madres como mi esposa, padres como yo, viviendo con el miedo como compañero constante. Recuerdo a una compañera de trabajo que me contó, entre lágrimas, cómo le rompieron el cristal del coche en un semáforo para robarle la bolsa, todo frente a su hijo pequeño. El niño, me dijo, tuvo pesadillas durante meses. Un amigo de la universidad fue amenazado con una pistola volviendo a casa. Tuvo que entregar el poco dinero que llevaba y su identificación. Tuve suerte, pude volver a casa, me dijo, pero esa frase, tuve suerte, me apretó el corazón. La suerte no debería ser el factor que determine si vuelves o no a tu casa. Yo luchaba contra esa realidad desde mi escritorio. Pero cuanto más trabajaba, más entendía que los sistemas y las leyes no eran suficientes para proteger a la gente. Por eso, cada noche,
Al mirar la cara de mi hija mientras dormía, una pregunta me atormentaba. ¿Qué futuro le estoy construyendo en este país? Mirando por la ventana, el sonido de una cortina de acero cerrándose a lo lejos me sacó de mis pensamientos. Las tiendas apagaban sus luces, la gente caminaba a toda prisa, con la vista al frente, como si mirar a los lados fuera un lujo que no podían permitirse. La ciudad entera se preparaba para el toque de queda no oficial. Respiré hondo y mi vista se posó en el pasaporte que descansaba sobre mi escritorio. En 2 días, dejaría este país para viajar a Japón. Una misión para investigar sobre seguridad ciudadana y servicios públicos. Las palabras de mi jefe habían sido frías, pero sentí el peso de sus expectativas. Japón. Al pronunciar ese nombre, una mezcla de emociones me invadió. El país más seguro del mundo. ¿Pero era real? ¿O era solo una fantasía, una estadística maquillada? El escepticismo era mi armadura. Pero cuando pensaba en el futuro de Sofía, me aferraba a un pequeño rayo de esperanza. Si Japón era de verdad un lugar donde la gente vivía en paz, necesitaba entender por qué. Necesitaba robar ese secreto, aunque fuera un fragmento, y traerlo de vuelta a mi México. La última luz del atardecer iluminaba la oficina, alargando las sombras. Apreté los puños. Quizás, solo quizás, los próximos días podrían cambiar algo. Esa premonición, tan fuerte como mi miedo, golpeaba mi pecho. El aire húmedo y denso de la oficina se pegaba a la piel. Afuera, un cielo gris plomizo amenazaba con una tormenta que nunca llegaba. Estaba hundido en una pila de informes, persiguiendo cifras que contaban una historia de terror, tasa de homicidios, número de robos, víctimas de secuestro. Los números impresos en el papel seco se sentían como cuchillas frías. Sonó el teléfono. Era la voz grave de mi jefe. Carlos, ven a mi oficina. Ahora. Algo en su tono me puso en alerta. Al salir, el pasillo olía a humedad y a resignación. Los carteles de prevención del delito en las paredes estaban descoloridos y las esquinas se despegaban. Toqué la puerta y entré. Mi jefe estaba sentado frente a una montaña de carpetas. Sus ojos, detrás de los lentes, reflejaban un cansancio profundo, pero su mirada era afilada. Te tengo una nueva misión. Su voz era monótona, pero la atmósfera en la habitación cambió al instante. El mes que viene, te vas a Japón. Por un segundo, no procesé las palabras. ¿A Japón, señor? Sí. Es parte de un programa de cooperación internacional. Japón tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo. Lo que necesitamos es que vayas, observes, aprendas y traigas algo de vuelta. No pude evitar una mueca de escepticismo. Japón. Una isla lejana en Asia. Tenía la imagen de un gigante económico, pero en el fondo de mi mente persistía la duda. La seguridad, para mí, estaba ligada a la fuerza, cámaras de vigilancia, policías armados hasta los dientes, toques de queda. ¿Podía existir como un estado natural de las cosas? Señor, con todo respeto, ¿no sería más útil estudiar ciudades en Europa o Norteamérica? Mi jefe negó con la cabeza y golpeó una de las carpetas con la punta de los dedos. Mira estos números, Carlos. Lo que me mostró fue una encuesta internacional. Más del 80% de los japoneses decían sentirse seguros caminando solos por la noche. El porcentaje de víctimas de delitos era ínfimo comparado con el promedio mundial. No quiero solo los números, continuó. Quiero que veas cómo vive la gente. Quiero que lo veas con tus propios ojos. La lógica era irrefutable, pero mi corazón no la aceptaba. En mi cabeza solo resonaba una pregunta: ¿de verdad existe un país así? Si la seguridad no se compra con dinero ni se impone con armas, ¿en qué se sostenía Japón? Al salir de su oficina, miré la ciudad desde la ventana del pasillo. El sol moría en el horizonte, tiñendo de naranja las fachadas grises y las cortinas de acero que ya empezaban a bajar. El zumbido de las motocicletas era una amenaza latente. De vuelta en mi escritorio, mi pasaporte me devolvió la mirada.
La cubierta de cuero estaba gastada por el uso. Dentro de mí, una batalla se libraba entre la esperanza y el escepticismo. Si Japón era realmente seguro, ¿cuál era el secreto? ¿Su economía? ¿Sus leyes? ¿O había algo más, algo que nosotros habíamos olvidado o nunca habíamos conocido? Esa pregunta, junto a la duda, encendió una pequeña llama de esperanza. Los días previos al viaje, cada vez que lograba dormir, tenía la misma pesadilla. Caminaba por una calle oscura y un disparo sonaba a mi espalda. Me daba la vuelta y no había nadie. Al instante siguiente, la escena cambiaba a una ciudad ordenada, llena de niños sonriendo. Despertaba con el corazón desbocado y la frente bañada en sudor. No sabía qué pesaba más, si la esperanza o el miedo. Solo una cosa era segura: este viaje tenía el poder de cambiar mi vida para siempre. Tras un vuelo que pareció eterno, el avión comenzó su lento descenso. Por la ventanilla, una vasta pista de aterrizaje y las luces de guía, perfectamente alineadas, me dieron la bienvenida. Cuando las ruedas tocaron el asfalto, un suave impacto recorrió la cabina y la certeza de haber llegado se instaló en mi pecho. A mi alrededor, un murmullo de aplausos discretos brotó entre los pasajeros. Me sorprendió sentir cómo ese sonido me reconfortaba. La mujer japonesa sentada a mi lado sonrió con alivio, y yo le devolví el gesto, contagiado. Al bajar por la pasarela, lo primero que noté fue el aire. Era húmedo, sí, pero limpio, sin el peso opresivo del smog de la Ciudad de México. Caminando por los pasillos acristalados, el suelo brillaba como un espejo. Ni una sola colilla, ni un papel, ni una mancha. Bueno, es un aeropuerto, es normal que esté limpio, me dije, intentando aferrarme a mi cinismo. Pero había algo más en la atmósfera. No era una limpieza estéril, impersonal. Se sentía como un espacio cuidado con orgullo, donde cada rincón reflejaba el respeto de la gente que lo transitaba. En el control de inmigración, los oficiales atendían a cada persona con una cortesía metódica. Cuando llegó mi turno, un joven oficial tomó mi pasaporte y me hizo las preguntas de rigor en un inglés fluido pero suave. Su voz era tranquila, sin rastro de la frialdad o la sospecha a la que estaba acostumbrado. En sus ojos había una luz amable, un bienvenido tácito. Cuando le expliqué el motivo de mi viaje, asintió levemente y, al devolverme el pasaporte, dijo en voz baja: disfrute de su estancia. Una frase tan simple. Y sin embargo, sentí un calor que me recorrió el pecho. Imaginé la misma escena en el aeropuerto de la Ciudad de México: el caos, los gritos, las filas desordenadas, los empujones. La mirada de los oficiales suele ser de desconfianza, un filtro de sospecha por el que todos debemos pasar. Las palabras que recibes son órdenes, no bienvenidas. Por eso, esa breve interacción en Narita me pareció extraordinaria. Al entrar en la sala de llegadas, la sorpresa fue aún mayor. Había cientos de personas moviéndose en todas direcciones, pero el espacio conservaba una calma asombrosa. Viajeros arrastrando maletas, familias esperando a sus seres queridos, ejecutivos hablando por teléfono. Cada uno inmerso en su mundo, pero fluyendo en una coreografía perfecta que evitaba el caos. No era ruido, era un murmullo suave, el zumbido de una colmena bien organizada. Me detuve a observar. Un asistente de información indicaba el camino a un turista extranjero con una voz clara y una sonrisa paciente. Un empleado de limpieza deslizaba su trapeador en silencio, sin interrumpir el paso de nadie. Los guardias de seguridad vigilaban desde una distancia discreta. Todos, con roles distintos, contribuían a una armonía general. Era como si el aeropuerto entero fuera una gran orquesta sinfónica. En ese instante, algo hizo clic dentro de mí. Una pequeña grieta apareció en el muro de mis prejuicios. Asia es peligrosa, me había repetido a mí mismo. Pero lo que veía contradecía todo lo que creía saber. Oye, Carlos, susurró Marcos, mi colega, a mi lado. Fíjate en los empleados. Parece que se mueven al mismo ritmo. Asentí. No eran acciones individuales, era un flujo colectivo. Miradas de respeto mutuo,
gestos eficientes y voces serenas. Todo era radicalmente opuesto al paisaje de cualquier aeropuerto que yo conociera. Mientras arrastraba mi maleta, una frase se formó en mi mente: este país tiene un orden que yo no conozco. Pero en ese momento, aún no sabía que esa pequeña intuición se convertiría en certeza, y que esa certeza se grabaría a fuego en mi alma durante los días siguientes. El paisaje que se deslizaba por la ventanilla del autobús era hipnótico. Las autopistas eran una red perfectamente dibujada, las calles estaban limpias y las luces de la ciudad no eran los focos blancos y cegadores de México, sino una luz cálida, casi amarina, que envolvía la oscuridad con delicadeza. Pegué la cara al cristal. Por las aceras caminaban familias, estudiantes, parejas. Vi a niños con sus mochilas riendo, a jóvenes charlando hombro con hombro. Contuve la respiración. En Ecatepec, cuando el sol se ponía, el aire se volvía denso. Las tiendas bajaban sus cortinas de acero, las puertas de las casas se atrancaban. Sacar a los niños a la calle era impensable. La noche era un toque de queda, un tiempo de encierro y alerta. Por eso, la escena que tenía ante mis ojos me parecía de ciencia ficción. Al bajar del autobús, una brisa nocturna y húmeda me acarició la cara. Mientras caminábamos por la plaza frente a la estación, vi a un río de gente fluyendo sin cesar por las aceras iluminadas. Lo que más me impactó fue que todos parecían relajados. Un hombre de traje salía de una tienda de conveniencia con una bolsa de comida. Su paso era cansado pero tranquilo. Una pareja de ancianos paseaba a su perro, charlando en voz baja. Unos adolescentes en bicicleta pedaleaban sin prisa, esquivando a la gente sin necesidad de usar el timbre. ¿Esto era la noche? Un murmullo de asombro se formó en mi pecho. La noche en México era una sinfonía de miedo, el rugido de una moto, un disparo lejano, el chirrido de unas llantas. Incluso con farolas, la oscuridad siempre se sentía como un velo que ocultaba amenazas. Caminar por la calle era un acto de valentía o de estupidez, siempre mirando hacia atrás, acelerando el paso. La palabra seguridad no existía en el vocabulario nocturno. No puedo creerlo, murmuré. Marcos, a mi lado, asintió. Aquí la noche no es el final de nada, güey. Es la continuación del día. Esa frase me golpeó con fuerza. Era verdad. Aquí la noche no era un símbolo de terror, sino una parte más de la vida. De camino al hotel, entramos en un Convini, una de esas tiendas de conveniencia abiertas 24 horas. La puerta automática se abrió en silencio, y nos recibió una luz cálida y una suave música de fondo. El contraste con la oscuridad exterior era tan grande que me detuve en seco. En los estantes, onigiris y sándwiches estaban alineados con precisión milimétrica. En las vitrinas, postres y frutas cortadas brillaban como joyas. Un delicioso olor a pollo frito flotaba en el aire. En la caja había una pequeña fila, pero nadie parecía tener prisa. Esperaban su turno en silencio. Cuando el cliente de adelante terminó, el cajero le dijo arigato gozaimasita con una sonrisa que no parecía forzada, sino genuina. Cuando llegó mi turno, los movimientos del empleado eran de una eficiencia asombrosa, casi como un baile. Escaneó los productos y los metió en una bolsa en un solo gesto fluido. Al recibir la bolsa, sin pensarlo, le respondí, gracias. Me sorprendí a mí mismo. Fue un impulso, un deseo de formar parte de la armonía de ese lugar. Al salir del Convini, aunque el aire de la calle era frío, sentía una calidez por dentro. Miré a mi alrededor. Todavía había mucha gente caminando. Una mujer con bolsas de la compra, unos jóvenes saliendo de un café, una familia con un niño. Nadie caminaba con miedo. En ese instante, una pequeña certeza brotó en mi interior. En este país, no hay necesidad de temerle a la noche. Cuando llegamos al vestíbulo del hotel, nos recibió una iluminación suave y el delicado aroma de las flores. El recepcionista nos saludó con una sonrisa natural. Irasaimase. Bienvenido. ¿Qué diferencia con los hoteles de México, donde la primera mirada que recibes suele ser de vigilancia, de sospecha? Aquí nos trataban como invitados, no como posibles problemas.
después del check-in, entramos en la habitación. Desde la ventana, las luces de la ciudad se extendían como un tapiz de joyas. Coches y personas se movían sin cesar, pero dentro de la habitación reinaba un silencio casi absoluto. En México, el ruido de los claxones, las sirenas o la música a todo volumen te persigue hasta en el sueño. Pero aquí, nada de eso. Me senté en la cama y exhalé lentamente, mirando el paisaje urbano. El escepticismo aún no se había ido del todo, pero sentía que algo dentro de mí empezaba a cambiar. Quizás, solo quizás, Japón guardaba un secreto para convertir la seguridad en algo cotidiano. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no pude dormir. Pero no era por miedo. Era por el asombro. En mi mente, una y otra vez, se repetía la imagen de los niños riendo bajo las luces de la calle. La puerta automática del hotel se deslizó sin hacer ruido, y el frío de la noche dio paso a una calidez envolvente. Lo primero que me recibió en el vestíbulo fue un sutil aroma a flores, una fragancia natural, nada abrumadora, que por sí sola pareció aliviar el cansancio del largo viaje. El espacio no era ni demasiado grande ni demasiado pequeño, estaba diseñado para acoger. El suelo de mármol pulido reflejaba las luces tenues que colgaban del techo, creando un ambiente de calma. En una esquina, una gran planta de hojas verdes aportaba un toque de vida. Todo parecía casual, pero sabía que detrás había un diseño meticuloso. Pero lo más impactante fue la expresión del recepcionista. Al vernos entrar, no se levantó de un salto ni nos examinó con desconfianza. Simplemente se giró hacia nosotros con un movimiento natural e hizo una leve inclinación de cabeza. Irasaimase. Su voz no sonaba como una frase aprendida de un manual. Se sentía sincera, como si de verdad se alegrara de vernos. Me detuve un instante, repitiendo esa sensación en mi mente. Los recuerdos de los hoteles en México volvieron de golpe. Allá, incluso si hay una sonrisa, a menudo se siente falsa, y detrás de la mirada del personal siempre hay un velo de precaución. A veces te revisan el equipaje con la mirada, te hacen sentir como un sospechoso hasta que el pago sea confirmado. Pero esto era diferente. Aquí, el cliente era un invitado, no una amenaza potencial. El proceso de check-in fue otra revelación. Le hablé en inglés, y el recepcionista me respondió con una fluidez impresionante. A su lado, otro empleado atendía a una familia en un chino bastante decente. Se notaba su esfuerzo por hacerse entender, por resolver cualquier duda. «Su estancia es por 3 noches, ¿correcto?», me preguntó. Sí, 3 noches. La rapidez y eficiencia de la interacción dejó a Marcos con los ojos abiertos. En casa, es común que el personal de un hotel no hable otro idioma, y los malentendidos y las demoras son parte de la experiencia. Lo habíamos aceptado como algo normal. Por eso, esta atención nos parecía de otro planeta. Junto a la recepción, vi un pequeño estante con artículos de aseo personal, cepillos de dientes, sales de baño, hisopos, e incluso pequeños kits de cuidado facial para mujeres. Todo estaba a disposición de los huéspedes, para que tomaran lo que necesitaran. Las etiquetas tenían explicaciones en inglés y chino. Al ver eso, sentí una calidez que me recorrió el cuerpo. Era la anticipación. Te daban lo que podías necesitar antes de que tuvieras que pedirlo. Te ofrecían una solución antes de que tuvieras un problema. Cuando nos entregó las llaves de la habitación, el recepcionista añadió con otra sonrisa: «Por favor, disfruten de su descanso». Una frase simple, pero que aligeraba el alma. El ascensor era impecable, el espejo sin una sola huella dactilar, los paneles de acero sin una mancha. Al llegar a nuestro piso, el pasillo estaba bañado en una luz suave y una alfombra gruesa ahogaba el sonido de nuestros pasos. Abrimos la puerta. La habitación era compacta, pero estaba perfectamente organizada. La cama, con sábanas blancas e inmaculadas, parecía llamarnos. Junto a la ventana, una pequeña tetera y una selección de tés. Al abrir las cortinas, la ciudad nocturna brillaba como un tesoro, pero el silencio dentro era total. Recordé noches en hoteles de México en las que los disparos lejanos o los gritos me habían despertado. Allá,
la luz de la ventana siempre venía acompañada de una dosis de inquietud. Pero aquí, en esa armonía de luz y silencio, por primera vez empecé a entender el verdadero significado de la palabra seguridad. Me dejé caer en la cama y solté un largo suspiro. En este lugar, la premisa no era la desconfianza, sino la confianza. Esa noche, finalmente, dormí con una paz que no recordaba haber sentido jamás. A la mañana siguiente, Marcos y yo salimos a nuestra primera jornada de inspección. Después del silencio de la noche, el aire de la mañana era fresco y revitalizante. La gente caminaba a un ritmo rápido pero ordenado, una mezcla de prisa y calma. Llegamos a una gran avenida y me quedé paralizado. Frente a un paso de peatones, una multitud esperaba pacientemente a que el semáforo cambiara a verde. Estaban en una fila casi perfecta. Los coches, detenidos ante la luz roja, esperaban en silencio. Nadie tocaba el claxon, nadie intentaba avanzar unos centímetros más. Esa escena, tan simple, sacudió mis cimientos. En las calles de México, un semáforo es, en el mejor de los casos, una sugerencia. Aunque esté en rojo, siempre tienes que mirar a ambos lados porque un coche puede pasárselo sin más. Los peatones cruzan con miedo, incluso cuando tienen el paso. Los conductores priorizan su velocidad sobre la vida de los demás, y el claxon es una forma de comunicación agresiva, una extensión de la frustración. Vivimos en un estado de alerta constante, donde un descuido puede ser fatal. Pero aquí no. Aquí nadie ignoraba la luz roja. Vi a un estudiante, distraído con su teléfono, detenerse en seco justo en el borde de la acera al ver el muñeco rojo. Una madre le dijo a su hijo todavía no en voz baja, y el niño obedeció sin protestar. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de admiración y melancolía. Cuando la luz cambió a verde, la multitud avanzó al unísono. Pero nadie corría. Fluían como el agua, de manera suave y natural. Los coches esperaban pacientemente a que el último peatón llegara al otro lado. En medio de la calle, sentí el impulso de detenerme. Esto era caminar con confianza. Cada persona respetaba la regla porque sabía que el siguiente también lo haría, creando una cadena invisible de seguridad. En esos pocos segundos se condensaba la fuerza que sostenía a esa sociedad. Marcos murmuró a mi lado, ¿te das cuenta, Carlos? Aquí todos confían en el otro. No respetan el semáforo por miedo a una multa, respondí, más para mí que para él. Lo hacen para protegerse mutuamente. Al decir esas palabras, una pequeña certeza germinó en mi interior. La seguridad no se construye solo con leyes y castigos. Nace del corazón de las personas, de su capacidad para pensar en los demás. El semáforo volvió a ponerse en rojo, y los coches reanudaron su marcha sin un solo claxonazo de impaciencia. Comprendí que, para ellos, la regla no era una limitación, sino una forma de compartir la seguridad. Esa revelación me llenó de una profunda emoción. La vista desde el hotel, la calidez del convini y ahora este orden cívico bajo un semáforo. Todas esas piezas encajaban, reescribiendo silenciosamente el concepto de normalidad en mi cabeza. La seguridad no era un gran milagro. Era la suma de millones de pequeñas promesas cumplidas cada día. Y esa idea comenzaba a brillar con una luz propia en mi interior. Por la tarde, durante un descanso, Marcos y yo entramos en una pequeña cafetería. El aire exterior todavía estaba húmedo por una lluvia reciente. Al abrir la puerta de cristal, nos envolvió el aroma a madera y café, y una suave melodía de piano. En el interior, cada persona estaba en su propio mundo, un hombre con su laptop, un estudiante leyendo un libro, una pareja susurrando en una mesa junto a la ventana. Había una atmósfera de tranquilidad que invitaba a la calma. Pedimos 2 cafés con leche. Nos lo sirvieron en tazas blancas, con un delicado dibujo en la espuma. El aroma era delicioso. Hacía mucho que no tenía un momento tan tranquilo, suspiró Marcos. Asentí. En un café en México, el ruido de los claxones o los gritos de los vendedores ambulantes interrumpen constantemente cualquier conversación. Pero aquí, dentro y fuera del local, reinaba una paz casi sagrada.
Terminamos nuestros cafés y salimos, sintiéndonos renovados. Pero después de caminar unos metros, escuchamos unos pasos apresurados detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta. Un hombre japonés corría hacia nosotros, con la respiración agitada. En su mano sostenía una cartera negra. Disculpen, dijo, ofreciéndome la cartera. Me quedé helado. Era mi cartera. La había dejado sobre la silla en la cafetería. El corazón me dio un vuelco y las manos me empezaron a temblar. ¿No le falta nada?, preguntó el hombre. Su voz era amable, sin ningún tono de reproche. Tomé la cartera y, abrumado, solo pude inclinar la cabeza repetidamente. Muchas gracias. De verdad. En México, si olvidas tu cartera, sabes que no la volverás a ver. Desaparece en minutos. La posibilidad de que alguien te la devuelva es tan remota que ni siquiera se considera. Por eso, esta escena me parecía un milagro. No es nada. Ayudar a alguien en problemas es lo normal, dijo el hombre con una sonrisa, hizo una leve reverencia y se fue. Lo vi alejarse y me quedé sin palabras. Una sociedad donde la bondad no es un acto heroico, sino lo normal. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Oye, dijo Marcos en voz baja. Quizás eso de ahí, es la verdadera seguridad. No respondí. Solo apreté la cartera en mi mano, sintiendo su peso, como si fuera la prueba de algo increíble. La llovizna comenzó a caer de nuevo, pero en mi corazón se había encendido una luz cálida y serena. En este país, la premisa era que se podía confiar en la gente. Y esa certeza se grababa en mí, profunda e indeleble. Al atardecer, terminada nuestra jornada, salimos a la plaza frente a la estación. El cielo ya era de un azul oscuro, y las farolas comenzaban a encenderse, una tras otra. Sus luces se reflejaban en los charcos del pavimento mojado, creando un mosaico de estrellas a nuestros pies. Pero lo que capturó mi atención no fueron las luces, sino la hilera de bicicletas estacionadas en un rincón de la plaza. Cientos de ellas, perfectamente alineadas, con los manubrios orientados en la misma dirección, sin una sola caída o fuera de lugar. Parecían una instalación de arte. ¡Qué orden!, se me escapó en un susurro. La imagen del estacionamiento de bicicletas frente a la estación de tren de mi ciudad apareció en mi mente. Un caos de metal retorcido, bicicletas amontonadas unas sobre otras, atadas con cadenas oxidadas y candados gruesos. Incluso así, el robo era constante. Poner 2 o 3 candados era la norma, y aún así, no había garantía de nada. El robo era parte del paisaje, una plaga a la que nos habíamos acostumbrado. Por eso, esta escena japonesa me parecía tan extraña, tan irreal. Y entonces, mis ojos se fijaron en un detalle que me dejó sin aliento. Varias de las bicicletas en la primera fila tenían la llave puesta en la cerradura. El pequeño llavero de metal colgaba, balanceándose suavemente. Marcos, mira eso, le dije, señalando con la cabeza. Él también contuvo la respiración. No manches. La llave está puesta. Hacer algo así en Ecatepec sería el equivalente a poner un letrero que dijera gratis. La bicicleta desaparecería en menos de un minuto. Pero aquí, nadie parecía notarlo. Un grupo de estudiantes pasó riendo, una pareja de ancianos caminó lentamente a su lado, un oficinista cruzó con la mirada perdida. Nadie les dedicó una segunda mirada. Era como si un acuerdo tácito flotara en el aire, eso no es tuyo, no se toca. Sentí un calor que subía desde mi estómago hasta mi pecho. No era que no robaran. Era que la idea misma de robar, de tomar lo que no es tuyo, parecía ajena a su código cultural. No es porque tengan dinero, murmuró Marcos, como si leyera mi mente. Esto es cultura. Cultura, repetí. Sí. Robarle algo a alguien es invadir su vida. Y aquí, simplemente, no lo hacen. Es la norma. Sus palabras me hicieron recordar al hombre que me devolvió la cartera. La raíz era la misma. Un cimiento invisible de confianza sostenía a esa sociedad en silencio.
Un reloj en la plaza dio las 6 con una suave melodía. Unos niños pasaron corriendo y riendo. En ese momento, un hombre de traje se acercó a las bicicletas. Se detuvo justo frente a una de las que tenía la llave puesta. Con total naturalidad, giró la llave, la sacó y se montó. La bicicleta, como si lo hubiera estado esperando, se deslizó suavemente por la plaza. Era la prueba viviente de que la confianza era parte de su día a día. Respiré hondo, y sentí como el calor en mi pecho se transformaba en una certeza serena. Aquí, la confianza estaba viva, respiraba en cada rincón. No era algo que se pudiera medir en estadísticas. No dependía solo de la policía o de las leyes. Era una cultura tejida por la gente, hilo a hilo. Me sentí abrumado por esa realidad y, al mismo tiempo, sentí una profunda admiración, casi una envidia dolorosa. A medida que los días de nuestra visita llegaban a su fin, cada noche repetía el mismo ritual. Me sentaba en el escritorio de la habitación del hotel y abría mi cuaderno. Las páginas estaban casi llenas, cubiertas de una tinta negra que formaba un tejido denso de observaciones y reflexiones. En la primera página, había anotado los discretos aplausos en el aterrizaje en Narita. En la siguiente, la gente esperando en fila, sin empujones. Más adelante, los peatones respetando el semáforo bajo la lluvia. Y la voz del hombre que corrió para devolverme mi cartera. Finalmente, la imagen de las bicicletas con la llave puesta, intactas. A primera vista, eran solo anécdotas, pequeños fragmentos de la vida cotidiana. Pero a medida que los escribía, sentía que cobraban vida, que tenían un peso específico. Lo que al principio era un simple diario de campo, se fue transformando en algo más profundo. Empecé a ver un patrón, un hilo conductor que unía todas esas experiencias. En cada escena, el elemento común era la capacidad de pensar en el otro. Respetar la fila era ceder tu tiempo. Detenerse en el semáforo era proteger la seguridad de un desconocido. Devolver un objeto perdido era aliviar la angustia de otra persona. No tocar la bicicleta era respetar la propiedad y el mañana de su dueño. Me levanté y me acerqué a la ventana. Abajo, en la calle, un semáforo cambiaba de color, y los coches y los peatones obedecían en una danza silenciosa y coordinada. Alguien cumple una promesa, y eso anima al siguiente a cumplirla también. Cada promesa cumplida es como un pequeño puente invisible que se construye. Y millones de esos puentes, juntos, sostienen una ciudad entera. Pensé en las noches de Ecatepec. El semáforo es una formalidad, las filas se rompen con violencia, un objeto perdido es una pérdida definitiva. Allá, la imaginación de la gente trabaja principalmente en modo de supervivencia, para protegerse a uno mismo. No hay espacio, no hay energía para pensar en el otro. Es un instinto, no puedo culparlo. Pero aquí había aprendido, de una forma dolorosa, que una ciudad no puede ser amable si solo se rige por el instinto de supervivencia. Volví al escritorio y apoyé la punta del bolígrafo en una página en blanco. Por un momento, las palabras no salieron. En su lugar, vino a mi mente la voz de mi abuela. Carlos, los nudos pequeños se arreglan rápido, antes de que aprieten toda la cuerda. Cada gesto que había presenciado aquí era como ese pequeño acto de desatar un nudo. Un gesto silencioso, hecho solo para que el siguiente no encuentre un problema. Cuando miles y miles de personas hacen eso, el tejido social no se rompe. Respiré hondo. Había cosas que las estadísticas y las leyes podían explicar, sí. Pero había una capa más profunda a la que los números no podían llegar. Un aire de confianza. Era invisible, pero podía sentirlo en la piel. Era ese aire el que marcaba el ritmo de la ciudad, el que suavizaba las voces y los gestos. Decidí darle un nombre, la cadena de la empatía. Una cadena que no empieza por una orden. Empieza con la pequeña decisión de un individuo, que influye en la decisión del que está al lado, y así sucesivamente. El cambio es silencioso, casi imperceptible, pero se expande de forma imparable. Tracé una línea en la página y escribí mi conclusión: la seguridad no es una casualidad. Es el aire que se teje con las cadenas de la empatía.
En el momento en que lo escribí, sentí que un nudo apretado en mi propio pecho se aflojaba. Antes de este viaje, medía la seguridad por el número de policías y de cámaras de vigilancia. Ahora sabía que eso era solo el esqueleto. Lo que le da vida, lo que hace que la sangre fluya, es la imaginación de la gente. La capacidad de imaginar el bienestar del otro. Porque si puedes imaginarlo, puedes ceder. Si puedes ceder, no hay conflicto. Si no hay conflicto, no hay miedo. Y si no hay miedo, puedes caminar libremente por la noche. Por fin veía el orden de los factores. Afuera, el sonido lejano de un tren se deslizaba en la noche. Dejé el bolígrafo y cerré el cuaderno con cuidado. El viaje terminaba, pero mi verdadero trabajo apenas comenzaba. Cuando vuelva a México, empezaré por mí mismo. Cederé el paso en una fila. Me detendré en el semáforo aunque no venga nadie. Actos minúsculos, invisibles para las estadísticas. Pero quizás, acumulando esos pequeños nudos desatados, algún día pueda cambiar el paso de alguien, y con el tiempo, quizás, el aire de mi ciudad. La duda con la que había llegado se había transformado en una respuesta clara. La seguridad no es algo que se recibe. Es algo que se cultiva. Y las semillas están en nuestras propias manos. El día del regreso, me encontraba de nuevo en el aeropuerto de Narita. La luz entraba a raudales por los enormes ventanales, iluminando una pista de aterrizaje que parecía extenderse hasta el infinito. Los aviones, en una formación perfecta, despegaban y aterrizaban con una precisión coreografiada. Mientras observaba ese movimiento ordenado, una palabra resonaba en mi mente con una nueva claridad: seguridad. Todos los momentos vividos en esos días estaban grabados en mi memoria como escenas de una película. El aplauso en el avión, las filas silenciosas, los peatones obedientes, la voz del hombre que me devolvió la cartera, las bicicletas intactas. Ninguno era un evento espectacular. Eran fragmentos de la vida cotidiana. Y precisamente por eso, habían sacudido mi alma con tanta fuerza. Crucé la puerta de embarque y me senté en mi asiento. Al abrocharme el cinturón, sentí que un peso se desprendía de mis hombros. Por la ventanilla, el paisaje nocturno de Tokio era un océano de luces parpadeantes. Parecía un organismo vivo, respirando al unísono. Pensé que esa luz era el reflejo de millones de pequeños actos de empatía, un resplandor que envolvía y protegía a todo un país. Saqué mi cuaderno y abrí la última página. Las palabras fluyeron solas. La empatía no se puede medir con números. Pero es el corazón de la gente, su capacidad de pensar en el otro, lo que sostiene la seguridad. Lo que hace especial a este país no es su economía o sus leyes, sino que ese corazón impregna cada rincón de la sociedad. Cada frase que escribía avivaba un fuego en mi pecho. El escepticismo con el que llegué se había convertido en una convicción inquebrantable. El motor del avión rugió, y sentí la aceleración pegándome al asiento. Luego, una sensación de ligereza mientras nos elevábamos hacia el cielo. Las luces de Tokio se hicieron cada vez más pequeñas. Vi mi reflejo en la ventanilla. Mi expresión era más suave, más serena que la del hombre que había dejado México días atrás. Cuando vuelva, me prometí, tengo que contar esto. En mi ciudad, la gente vive asumiendo la desconfianza. Las filas son una lucha, los semáforos una decoración, y lo perdido, perdido está para siempre. Pero lo que vi aquí demostraba que podía ser de otra manera. Que cuando la premisa es la confianza, la vida entera se envuelve en una manta de seguridad. Ahora lo sabía. Ahora podía decirlo con certeza, la suma de pequeños actos puede cambiar una sociedad. Afuera, en la oscuridad del cielo, la luz roja de un ala parpadeaba. Antes, para mí, el rojo era un color de alerta, una señal de peligro. Pero ahora no. Ahora veía esa luz como un faro de confianza. Una señal que los pilotos usan para saber dónde está el otro, para cuidarse mutuamente y volar seguros. Cerré el cuaderno y respiré hondo. Lo que me llevaba de vuelta no era duda, sino una calidez indeleble. La seguridad no es una casualidad, escribí como última frase en mi informe mental.
Es la luz que nace cuando la empatía de la gente se suma y envuelve una ciudad. El avión se adentraba en el cielo del Pacífico, llevándome a casa. Cerré los ojos y grabé esa frase en mi corazón. El camino sería largo y difícil, pero por primera vez, sentía que no solo volvía con datos, sino con una brújula. Con una esperanza frágil.